En este video vamos a ver la primera parte sobre la nefropatía diabética, sobre todo las generalidades y la anatomía patológica. La nefropatía diabética es una de las complicaciones microvasculares más importantes que tenemos, sobre todo porque afecta a casi la mitad de los diabéticos a los 15 años del diagnóstico y porque puede condicionar situaciones tan graves como la insuficiencia renal crónica, la necesidad de diálisis y trasplante renal, y en muchos casos la muerte del paciente. La nefropatía diabética depende de cosas distintas tanto para iniciar como para seguir su evolución. Que inicie o no depende de varios factores, de los niveles de glicemia que suele sostener el paciente, del tiempo que lleva con la enfermedad, de factores genéticos difíciles de predecir y de otros factores de riesgo que puede tener el paciente. Por otro lado, una vez iniciado el cuadro, la evolución de la nefropatía tiene sobre todo estrecha correlación con la evolución de la proteinuria. A más proteinuria, más rápido el deterioro y viceversa. Hablemos ahora un poco de cómo se produce la nefropatía diabética. Empecemos hablando de cómo se lesiona el riñón. La glucosa en cantidades excesivas provoca un estado proinflamatorio que libera citocinas y factores de crecimiento que en estas condiciones terminan provocando lesiones renales. Además, el exceso de diuresis activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera anormal. Y por último, la glicación, que es la unión de glucosa con proteínas por una alta exposición a través del tiempo entre estas, altera la funcionalidad normal de estas últimas. Por lo tanto, evita su correcto funcionamiento. Entre los cambios que provocan estas alteraciones están las siguientes: la vasodilatación de la arteria aferente renal y la vasoconstricción de la aferente, ambas por la activación anómala del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto provoca una hipertensión intraglomerular que lleva a la hiperfiltración y por último a la proteinuria, comenzando con la injuria glomerular. Esta proteinuria entonces daña a los podocitos, a la membrana basal glomerular y también al mesangio, lo cual a la larga lleva a cambios irreversibles en el riñón y por último a la insuficiencia renal. Fijémonos ahora en qué veríamos si biopsiáramos el riñón de un paciente con nefropatía diabética. El patrón común sería una esclerosis del glomérulo, es decir, cambios fibróticos o cicatrices, ya que similar a lo que ocurre en la piel, si hay mucho daño en los riñones, estos terminan creando cicatrices a su manera. Dentro de la glomerulosclerosis tenemos dos grandes patrones, un patrón difuso y otro patrón nodular. El patrón difuso es la lesión más común entre estos pacientes. Lo que ocurre es un aumento difuso del mesangio, o sea, el tejido conectivo renal, y también que su membrana basal se ensancha, y esto es lo que forma la esclerosis del glomérulo. Por el lado del patrón de lesión nodular, tenemos que tiene un epónimo, que es la lesión de Kimmel-Steel-Wilson. Este patrón afecta a solo el 15% de los pacientes, pero es muy típico de la diabetes. En él se encuentran unos nódulos por la periferia del glomérulo, y si usáramos tinción PAS, estos nódulos se tiñen. El PAS sirve sobre todo para teñir azúcares, así que podemos relacionar esto con que estos nódulos PAS positivos son en realidad la glucosa que queda atrapada en el glomérulo. Esta lesión, por cierto, es similar a la que puede encontrarse en la nefropatía por cadenas ligeras. Otras características que podemos encontrar en la anatomía patológica son las siguientes. Si aplicamos inmunofluorescencia directa, podremos detectar un depósito de inmunoglobulina tipo G lineal sobre la membrana basal, lo cual recuerda mucho al patrón que encontraremos en la enfermedad de Cook-Pasteur, aunque obviamente la clínica nos va a permitir distinguir fácilmente entre ambas enfermedades. La nefropatía diabética también tiene unas células que le son patognomónicas. Estas se llaman células de Armani-Epstein y son células con material PAS positivo que en realidad es glucógeno. Estas células están sobre todo en los túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Yo suelo recordarme de esto
pensando en que al tener glucógeno, estas células son grandes y por esto se van a atascar junto en las curvas de la nefrona, que serían los túbulos contorneados. Por último, la nefropatía diabética, sea el patrón que sea, suele terminar confluyendo en fibrosis, que sería el estadio final de insuficiencia renal. En este estadio, y como en el resto de las patologías renales, ya es muy difícil distinguir entre las causas que llevaron al riñón a la fibrosis, ya que es un cambio común a prácticamente todas las causas de insuficiencia renal grave. Hasta acá el video sobre la primera parte de la nefropatía diabética. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete, y no te olvides de ver la segunda parte de esta serie.